Acá se ha hablado de, presidente, bloqueo que siempre sale a la luz, obviamente, cuando hablamos de este tema. El bloqueo americano, hablamos de Guantánamo, hablamos de invasiones o cuestiones que pueden suceder por otros países hacia Cuba. Muy bien, se habla de un montón de cosas que podemos llegar a discutirlas y a debatirlas puntualmente, cada una de ellas. Pero ¿cómo Guantánamo, me pregunto yo, cómo Guantánamo, cómo el bloqueo norteamericano, cómo miles de otros factores que podemos hablar y debatir extensamente va a invisibilizar y dejar de lado los 297 condenados y los más de 1000 apresados y oprimidos por manifestar en Cuba? O sea, realmente a mí me cuesta mucho asociar en pensamiento y asociar en hilo de razonamiento cómo una cosa invisibiliza a la otra, cómo es disyuntiva. No lo es, señor presidente. Los condenados por protestar, los condenados por expresar su libertad de pensamiento en Cuba existen, con bloqueo, sin bloqueo, con Guantánamo, sin Guantánamo, con quien quiera que esté dentro de Cuba. Existe, son reales, son personas que hemos visto reiteradamente una y otra vez en redes sociales, periodistas que están todo el tiempo denunciando situaciones y violación de los derechos humanos en Cuba. Entonces, ¿por qué tenemos el afán y por qué yo veo en el sistema político uruguayo que a mí me sorprende? Porque somos y fuimos, hablo por mi padre, por ejemplo, y hablo por miles de otros uruguayos que vivieron una época dictatorial en este país, que supieron de primera mano qué fue o qué es ser condenado, ser reprimido, ser oprimido, ser desaparecido por pensar distinto. Entonces me cuesta muchísimo entender cómo aún viviendo en carne propia, habiendo vivido en carne propia esa situación, siempre se intenta desmerecer la situación de Cuba y lo que pasa a los cubanos y la represión y la opresión latente que hay en Cuba.